Buenas noches, buenos días y buenas tardes. Somos el grupo número 4 y vamos a hablarles acerca del área bajo una curva. Estos son los siguientes integrantes y vamos a empezar. Bueno, para poder cumplir nuestro objetivo de calcular el área bajo una curva, se necesitará tener definiciones formales matemáticas para poder cumplir nuestro objetivo. Así que vamos a empezar. Una función f acotada en un intervalo cerrado a, b, es integrable en ese intervalo si el supremo de la suma inferior respecto a la partición p en AB es igual al ínfimo de la suma superior respecto a la partición p en un intervalo cerrado AB. En este caso, eh, a este número en común se le denomina integral de f en un intervalo cerrado AB y se lo representa de la siguiente forma. Hasta aquí. Bueno, la integral definida de esta forma, se denomina también el área de la región de la función debajo de la curva. Cuando f de x es mayor que 0, para todo x perteneciente al intervalo cerrado AB. Bueno, sumas de Riemann. Supongamos que tenemos una partición P del intervalo cerrado AB. Para cada i se elige un punto x sub i perteneciente al intervalo cerrado ti menos 1 hasta ti. Entonces, se puede llegar a verificar la siguiente desigualdad. Que la suma inferior respecto a la partición P va a ser menor o igual al sumatorio de I1 hasta N de f de x sub i por ti menos 1 va a ser menor o igual al sumatorio de las áreas superiores respecto a la partición P. Perfecto. Ahora, vamos a ver una interpretación geométrica de todo lo que hemos puesto antes. Bueno, tenemos lo mismo, una función f de x definida en el intervalo AB, además está acotada. Con ello, tomamos primero el intervalo AB, cerrado. Hacemos una partición, luego calculamos el ínfimo y el máximo de esta partición, o sea, las imágenes, y después se procede a calcular el rectángulo inferior y el rectángulo superior. Después se hacen las sumas de las áreas inferiores y las áreas superiores, se realiza la sumatoria se realiza la sumatoria de Riemann y con ello calculamos de manera muy próxima la integral o el área debajo de la curva. Todo esto conlleva a tener el primer teorema fundamental del cálculo, muy importantísimo para las ciencias. Bueno, sea f de x integrable en intervalo cerrado AB y definimos una f mayúscula en el intervalo AB cerrado, como f de x igual a la integral de x hasta a de f. Si f es continua en C, en el intervalo AB cerrado, entonces f de x mayúscula es diferenciable en C. Bueno, en otras palabras, que la primera derivada de f mayúscula en C va a ser igual a f de C. Saludos. A continuación, el segundo teorema fundamental del cálculo. Sea f una función integrable en el cerrado B y sea f igual a g' por alguna función g, entonces la integral de f desde a hasta b es igual a g evaluado en b menos g evaluado en a. Este teorema será de gran utilidad para desarrollar las aplicaciones debajo de la curva para funciones que dependen de una variable real. A continuación, las aplicaciones de la integral definida. En el estudio de las variables aleatorias, la integral de Riemann es la base de toda su teoría, ya que con frecuencia existen muchas magnitudes en la naturaleza que no podemos medir, solo podemos modelar matemáticamente, en consecuencia que se desconoce su valor, pero se tiene cierta información de su comportamiento, como el simple hecho de lanzar una moneda. No podemos afirmar si saldrá una cara en específico, pero podemos afirmar que tiene una probabilidad P de que salga una y una menos P de que salga la otra. Ahora, ¿qué pasa si queremos lanzar una moneda independientemente de n veces, la cual tiene probabilidad P de resultar cara?
Ahora, si definimos una probabilidad aleatoria X como el número de caras en los lanzamientos, su probabilidad tendrá el siguiente comportamiento, como una distribución binomial, donde n es el número de lanzamientos, p es la probabilidad que resulte cara, que es la mitad de las veces que se lanza la moneda, y 1 menos p es la probabilidad que resulte la otra cara de la moneda. Ahora, este gráfico nos muestra la probabilidad de cada lanzamiento, representado como rectángulos. Ahora, si sumamos todos los rectángulos de la gráfica, de I1 hasta N, se obtiene el 100% de la probabilidad, que es igual a 1. Con esta idea podemos saber en un intervalo cualquiera cerrado cuál es su probabilidad calculando esta suma, análoga a la definición de la suma de rima. Ahora, ¿qué pasa cuando n tiene un infinito? Tenemos un ejemplo, cuando n es igual a 10, la gráfica se comporta de esta manera. Cuando n es igual a 1000, tenemos este comportamiento. Entonces, ¿qué podemos concluir? A medida que n crece, la base de los rectángulos es más estrecha y se aproxima al área bajo de la curva de una campana de Gauss, o una función normal, que es conocida y la denotamos con f de y. Análogamente a la sumatoria, la probabilidad de esta función está definida como su integral en intervalo cerrado AB. Si ahora tomamos un intervalo cerrado de 0 a 500 cuando n es igual a 1000, entonces sucede esto, que la suma de todos los triángulos desde 0 a 500 es equivalente al área bajo la curva de la función normal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando n tiende al infinito, la partición se hace más fina, cada vez más fina, se va achicando y se va aproximando al área bajo la curva de la función presentada. Gracias. Bueno, una de las aplicaciones en la física. Uno de los ejemplos más comunes es el cálculo del área debajo de una curva en la física. Sería una aplicación, sería en la física, en la mecánica newtoniana o clásica. Mencionaremos la siguiente utilidad. En trabajo en física se define como el producto punto entre la fuerza ejercida sobre una partícula por el vector de desplazamiento causado por dicha fuerza. El trabajo representa el cambio de la posición de una partícula P o M respecto a una fuerza. Bueno, según cómo está definido el trabajo, podemos realizar un bosquejo, una gráfica, posición versus fuerza, y ver cómo la fuerza va variando en la posición. Bueno, y con ello, de tal modo de que si calculamos el área de esta función, es cuestión de hacer la suma de rima, ¿cierto? Nuestro intervalo cerrado va a ser el intervalo de x sub 1 hasta x sub 2. Tomamos una partición de dicho intervalo, calculamos las áreas superiores e inferiores, y luego calculamos la suma de Riemann, como está aquí. Con ello, calculamos el área debajo de esta función, de lo cual representaría el trabajo ejercido por esta fuerza. Gracias. Siguiente voy a presentar a la arquitectura, también referencia entre este proyecto. Y puede ser optimizada y mejorar la manipulación con mayor precisión de los diseños, como ese edificio, y obtener el área de sus superficies irregulares. También conocimos a una famosa construcción de la cúpula de San Lorenzo en Turín, sitio principio de geometría descriptiva. Siguiente, también es su conclusión. En este proyecto hemos caracterizado como aplicar la área bajo de curva en diferentes partes, como física, arquitectura, probabilidad y
Se analizó que gracias al uso de integrales se puede resolver cualquier problema en este campo de ingeniería. También se comprobó que por medio de las integrales definidas se puede resolver problemas de ámbito cotidiano. Además, tiene amplio tu campo de acción. Es decir, se aplicar en problemas de área, volumen, longitud. También es que las integrales tienen un campo de acción muy amplio, ya que no solo son aplicables en las ingenierías, sino también en otras áreas como salud, tecnología, química, biología, física, etc. La más importante necesita recordar la recomendación. Ese puede ayudar a resolver los problemas de ese tipo. Se recomienda siempre hacer un bosquejo de gráfico. De esta manera podremos visualizar de mejor manera los límites de integración en nuestras integrales y evitar errores en los cálculos. Los cálculos de área bajo de curva por sí es complejo de realizar. Por ello se debe tratar de facilitar este procedimiento, como se lo hizo en este proyecto, por medio de integrales definidas. Y siguientes son biología, y se acabó. Gracias.